No tenemos audio, Belén. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, bien. Bueno, en la clase de hoy se va a tratar de hallazgos en imagen de la patología nasosinusal. Este es un cuadro donde clasificamos para tener un poco más de orden en lo que es patología de la región nasosinusal, inflamatoria y tumoral. En lo que es inflamatoria vamos a hablar de la rinosinusitis, de los pólipos, quiste de retención y mucocele. Y dentro de lo tumoral vamos a dividir en benigno y maligno, y en benigno vamos a hablar del osteoma, de la displasia fibrosa, del papiloma invertido y el angiofibroma nasofaríngeo. Y dentro de lo maligno, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el linfoma. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la patología inflamatoria. Dentro de lo que es este grupo, lo más frecuente es la rinosinusitis, que es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales y las fosas nasales. Dentro de las causas puede ser secundaria una infección dental, pero lo más frecuente es secundaria una infección viral, y también puede ser por infección bacteriana o fúngica. Incluso se cree que son como sobreinfecciones a una viral. El diagnóstico de esta patología es clínico y los estudios por imágenes se piden. Las indicaciones son cuando se sospecha alguna complicación, cuando hay una sinusitis crónica reagudizada o una sinusitis aguda recurrente. En cuanto a la clasificación, teniendo en cuenta la duración del cuadro, tenemos aguda, subaguda, aguda recurrente y crónica. Aguda menos de 4 semanas, subaguda entre 4 y 12, aguda recurrente habla de por lo menos 4 episodios durante el año con resolución completa de los mismos, y crónica más de 12 semanas. Dentro de los métodos de estudio que contamos para evaluar los senos paranasales y las fosas nasales, tenemos la radiografía, la tomografía y la resonancia. Cada uno tiene en general sus indicaciones. Esta es una patología que es, como dije, el diagnóstico es clínico. Las imágenes se piden solamente para cuando se sospecha alguna complicación, porque los hallazgos son inespecíficos. Incluso podemos encontrar imágenes positivas para inflamación, pero el paciente está asintomático, por ejemplo, en una mentonasoplaca y frontonasoplaca, como veremos más adelante. La tomografía justamente se deja para las complicaciones, para ver si hay alguna variante anatómica que está funcionando como factor de riesgo o predispone a la inflamación de los senos paranasales. Y la resonancia magnética específicamente para evaluar partes blandas, si se piensa en algo tumoral, si hay alguna diseminación perineural, o si hay hacia nivel cerebral u orbitario. Bueno, como vimos, el primer estudio para estudiar los senos paranasales son las radiografías, las proyecciones estándar, mentonasoplaca y frontonasoplaca. Estos son ejemplos de proyecciones de senos paranasales normales, donde podemos ver la correcta neumatización de los senos. Vemos claramente que, bueno, que hay una buena neumatización del seno, hay una radiotransparencia importante en los senos, están todos neumatizados. Acá simplemente se puede ver un poquito de desvío septal, que también hablaban de que es una variante muy, muy frecuente de ver. Este es un ejemplo ya de unos senos paranasales maxilares patológicos. Vemos un claro engrosamiento de la mucosa de los senos maxilares, bilateral, que es este grosor, ¿sí?, que de este lado impresiona como formarse un nivel hidroaéreo. Eso nos habla de una patología ya más aguda. Hay un ligero desvío septal, e incluso puede verse que está acompañado de una hipertrofia de los cornetes nasales del lado
izquierdo. Más que nada vemos la afectación de los senos maxilares. Estos son otros ejemplos más sutiles. Este es el ejemplo más sutil, donde podemos ver, si comparamos estos dos senos, ¿sí? Y como la parte mucoperióstica, vemos que acá está conservado y que acá tenemos un leve engrosamiento. Y acompañado de desvío septal hacia la izquierda con hipertrofia de los cornetes nasales del lado derecho. El seno frontal, bastante respetado, los etmoidales también. En esta radiografía de la derecha podemos ver muy bien, porque podemos comparar ambos senos maxilares. En este caso está conservado, hay una correcta neumatización, y del lado izquierdo vemos un marcado engrosamiento de la mucosa con pérdida de la radiotransparencia habitual del seno maxilar izquierdo. Bueno, es un ejemplo de un paciente nuestro, donde podemos ver en la mentonasoplaca, en la proyección mentonasoplaca, nuevamente un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar izquierdo, que se le realizó la tomografía y evidentemente podemos ver esa ocupación casi total por un tejido de densidad de partes blandas del seno maxilar izquierdo. Bien, esto es como un resumen de los hallazgos que nos sirven tanto para RX y para tomografía, de lo que vamos a evaluar y encontrar para decir si es una sinusitis aguda, si es una sinusitis crónica, en general, porque hay que acordarnos que esto siempre hay que hacer una correlación clínica, porque los hallazgos en verdad son muy inespecíficos. En lo que es la sinusitis aguda, es más común y sugestivo de ella encontrar nivel aire líquido, como vimos en una de las placas, burbujas de gas, opacificación sinusal o engrosamiento mucoso con ese tejido de densidad de partes blandas que lo veíamos tanto en las radiografías como en la tomografía. Las sinusitis crónicas también van a tener opacificación sinusal, un engrosamiento mucoso, puede haber material más denso, porque cuanto más crónico es la inflamación, es menor la cantidad de agua y aumenta la cantidad de proteínas. Entonces por eso podemos llegar a encontrar materiales de mayor densidad. O incluso puede haber calcio. Podemos tener pólipos, que es como una complicación, es la complicación más frecuente de lo que es la sinusitis crónica, y esto por el tiempo lleva a un remodelado óseo. En cuanto a lo que es la sinusitis fúngica, la mayoría de los artículos de donde leí hablaba de que generalmente afectan a más de un seno. Hay un material de mayor densidad, son en los que generalmente encontramos calcio y se acompañan de remodelado óseo también. Bueno, en cuanto a lo que son las complicaciones de una sinusitis, podemos tener orbitarias e intracraneales. Las orbitarias podemos tener en la de localización preseptal, celulitis o absceso, y poseptal, absceso superióstico o celulitis o absceso orbitario. En cuanto a lo intracraneal, es poco frecuente pero más grave, podemos llegar a encontrar una meningitis, un empiema subdural, un absceso cerebral o trombosis del seno cavernoso. Bien, pasamos a las otras lesiones de origen inflamatorio. Acá coloqué ejemplos de pólipo y puse que es igual a quistes de retención porque imagenológicamente son iguales. Son masas de partes blandas, de forma redondeada y de bordes lisos. Vamos a ver ejemplos. Este es uno de nuestros pacientes, donde podemos ver que hay una opacificación parcial de ambos senos maxilares en la región basal, que acá se ve mucho mejor. Llegamos a ver bien los bordes, y que en correlación con la tomografía vemos esa imagen de partes blandas, de forma redondeada, y de bordes bien definidos y homogéneos. Para diferenciar un poquito, el pólipo produce remodelado óseo, mientras que el quiste no, y el pólipo suele ser sintomático donde da síntomas de obstrucción.
El quiste de retención puede ser un hallazgo, es asintomático, no requiere tratamiento si por su localización o su tamaño produce síntomas obstructivos. El quiste de retención respeta la fosa nasal y se los encuentra más frecuentemente en la parte declive de los senos y es más frecuente en el seno maxilar. Habla de que respeta la fosa nasal porque eso es como una distinción con los pólipos. Si el pólipo es solitario, es mucho más difícil hacer el diagnóstico diferencial con el quiste de retención. Pero a veces aparecen los pólipos nasosinusales donde son múltiples y bueno, ahí ya justamente afectan también las fosas nasales. El pólipo antrocoanal es una masa solitaria secundaria a una sinusitis crónica. Esto simplemente te da la distinción de la localización. Surge de lo que es el seno maxilar, discurre por el infundíbulo y termina afectando también la fosa nasal. Tiene una forma bilobulada en reloj de arena. Este es uno de nuestros pacientes donde podemos ver eso que describí recién. Es una masa solitaria que surge de lo que es el seno maxilar, discurre por el infundíbulo y termina afectando también la fosa nasal como vemos en este paciente. Al igual que vemos un engrosamiento circunferencial de la mucosa del seno maxilar izquierdo y ocupación de algunas celdillas etmoidales, también del lado derecho. Y también esto también puede estar asociado a remodelado óseo. ¿Sí? Vemos como hay como una discreta, un engrosamiento de ese periósteo adyacente a la inflamación. Esto es otra patología que podemos encontrar, el mucocele, que se produce secundario a una obstrucción del ostium por una sinusitis crónica. Los senos más afectados son el seno frontal y los etmoidales, las celdillas etmoidales. Es una lesión pseudoquística expansiva que provoca remodelado óseo. Si esto se sobreinfecta, puede dar el mucopiocele, que eso sí ya tiene un comportamiento más agresivo. Este es un ejemplo donde podemos ver la ocupación total por una masa densidad de partes blandas en el seno esfenoidal. Y vemos como incluso produce un abombamiento hacia las celdillas etmoidales posteriores. Todas estas patologías que suelen asociarse a procesos crónicos que asientan en una sinusitis crónica pueden producir remodelado óseo, tanto esclerótico, incluso en algunos lugares puede haber como una dehiscencia ósea. Eso también hay que buscar, mirar e informar. Bueno, ya hablamos de lo que es la patología inflamatoria y los hallazgos más frecuentes, y ahora vamos a hablar de los tumores. Vamos a empezar con los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente es el osteoma, asientan con mayor frecuencia en el seno frontal y en las celdillas etmoidales, surgen de la pared y protruyen hacia la luz. No producen remodelado óseo, pueden ser sésiles o pediculados y pueden tener diferentes densidades. Ser desde completamente formados por hueso compacto a ser un hueso más esponjoso o mixto. Este también es uno de nuestros pacientes, donde podemos ver en cortes tomográficos a nivel para evaluar el seno frontal. Vemos en ventana ósea, en lo que es el seno frontal izquierdo, una imagen focal densa, cálcica, de contornos definidos, lisos, que vemos que protruye hacia la luz y se origina en la pared. Este es un osteoma, también muy frecuente de verlo. Pasamos a la displasia fibrosa, recordar que es una patología ósea idiopática. El hueso normal se reemplaza por tejido fibroso y hueso inmaduro. Es una lesión expansiva con bordes escleróticos que tiene diferentes patrones. También lo podemos ver como vidrio esmerilado, más escleroso o mixto.
Suelen ser masas indoloras con deformidad facial. Es un lugar frecuente de asentamiento de la displasia fibrosa, que es lo que es la base del cráneo y los huesos de la cara. Bueno, acá tenía un video, pero parece que no lo puedo reproducir. Bueno, este también era un paciente nuestro, ahora voy a buscar las imágenes, y tenía un severo compromiso de esta patología, afectaba la calota, todos los huesos faciales, el maxilar, las fosas nasales. Ahora después voy a buscar las imágenes para mostrar. Bien, otra patología, el papiloma invertido, es el más frecuente dentro de los tumores, se considera tumor epitelial, afecta a hombres entre 40 y 60 años, surge de la pared lateral de la fosa nasal, como podemos ver acá, compromete el meato medio, el seno maxilar, y también puede afectar a los senos etmoidales. Es una masa de partes blandas que produce remodelado óseo, puede contener calcio, y un 27% hablaba de lo que había leído que puede estar relacionado a malignidad y transformarse en un carcinoma epidermoide. Como vimos en la descripción, es una lesión de partes blandas que tiene un claro compromiso tanto del seno como del complejo osteomeatal. Otro de los tumores que habíamos mencionado, el angiofibroma nasofaringio, es un tumor fibrovascular frecuente en hombres adolescentes. Es una masa de partes blandas, expansivo, que provoca remodelado óseo. Surge de la cara anteroinferior de los senos esfenoidales y se dirige hacia la pared posterior de la fosa nasal. Crece y desplaza al septum nasal. Estos son ejemplos, dos diferentes, donde podemos ver esa lesión de partes blandas que compromete el seno maxilar izquierdo, todo lo que es la fosa nasal, y vemos acá, prácticamente ya no vemos el septo nasal. Del lado derecho, otro paciente, en este caso era una tomografía con contraste, como es un tumor muy vascularizado, presenta un intenso realce post-contraste. Podemos ver también su extensión, su agresividad a nivel de crecimiento, que incluso acá podemos ver que ya hay un compromiso cerebral y de la región celar y paracelar sobre todo. Bien, pasamos a los tumores malignos. Estos tumores son poco frecuentes, tienen un mal pronóstico por su diagnóstico tardío, ya que empiezan a crecer en la cavidad con aire. Suelen ser asintomáticos y provocan diseminación perineural. Pueden ir a las órbitas o al cerebro, que esto justamente lo vemos mucho mejor con la resonancia magnética. El más frecuente de ellos es el carcinoma de células escamosas, le sigue el adenocarcinoma, el subtipo adenoide quístico y el linfoma. Todos se ven muy iguales en los estudios, el diagnóstico definitivo lo da la histopatología. Podemos sugerir, de acuerdo a la localización, el seno maxilar suele ser afectado por el carcinoma escamoso, y el seno etmoidal y el piso de las fosas nasales por el adenocarcinoma. Es un ejemplo, estas imágenes tomográficas con densidad de partes blandas, son ejemplos donde podemos ver a nivel, en un corte axial y coronal, vemos una masa de partes blandas, heterogénea, de contornos irregulares, con compromiso óseo. Vemos que hay una disrupción de la cortical de la pared anterior del seno maxilar izquierdo.
También vemos una afectación del piso de la órbita, de la fosa nasal. Y este es un ejemplo de un tumor, un carcinoma epidermoide. Estas son las características en general, son masas unilaterales, de densidad de partes blandas, expansivas, que provocan destrucción ósea, hay una extensión a partes blandas, hay una pérdida de los planos grasos normales y hay un realce heterogéneo post-contraste. Este es otro ejemplo, es el ejemplo de un linfoma. Vemos que son lesiones, esta es una lesión agresiva, expansiva, de densidad, que está formado por una masa de densidad de partes blandas, con compromiso de la parte ósea, tanto de lo que es la fosa nasal, el tabique nasal, la pared anterior del maxilar derecho. Vemos que hay como una expansión hacia partes blandas. Y bueno, todo esto también nos habla del componente agresivo, y ya en estos casos se pide tomografía y resonancia para su estudio con contraste. Que por rutina, la tomografía que uno hace para evaluar los senos paranasales pensando en algo inflamatorio, suele pedirse sin contraste, es sin contraste. Entonces, cuando pensamos en algo tumoral, ya hay que dirigir los estudios y pedirlo con contraste. Eso es todo.